La historia comienza con una niña, Alma, de solo 14 años. Una chica común, con sueños sencillos y una sonrisa tímida, de esas que se ven poco en un mundo tan ruidoso. Su familia vivía en un vecindario tranquilo, donde todos se conocían y nadie cerraba la puerta con llave, hasta bien entrada la noche. Era invierno cuando todo cambió. Una tarde en la que el cielo parecía apagado, Alma desapareció sin dejar rastro. El pueblo entero ayudó a buscarla. Voluntarios peinaban los campos congelados, los bosques y los riachuelos cercanos. Nadie sabía cómo, ni cuándo, ni por qué. Solo sabían que Alma se había ido. Su familia se deshacía en el dolor. Su madre dejó de hablar, su padre envejeció 10 años en una semana, y su hermana pequeña, Nora, pasaba las noches mirando por la ventana esperando verla regresar. Pero Alma nunca regresó, y no fue hasta semanas después que encontraron lo que quedaba de ella. Su colgante favorito, roto, junto a una pradera manchada con algo que parecía barro, pero no lo era. Desde ese día, el tiempo se detuvo para los suyos. Sin embargo, para Alma, apenas comenzaba. Despertó en un lugar que no era el cielo, tampoco era la tierra. Era un limbo frío, cubierto de niebla, donde las voces de los muertos resonaban como ecos distantes. Allí, los recuerdos eran frágiles, y el tiempo no avanzaba como debería. Alma no tenía cuerpo, pero sentía. Sentía un dolor constante en su pecho, como si algo la jalara hacia abajo, como si no pudiera respirar, aunque ya no tuviera pulmones. No entendía por qué estaba allí. Pensaba que después de morir vendría la paz, la luz, el descanso. Pero eso no era descanso. Era tormento. Vagaba por ese mundo de ceniza, intentando recordar cómo había muerto. Lo único claro era el rostro de un hombre. Un rostro que nunca había visto en vida, pero que ahora no podía olvidar. Su sonrisa torcida, sus ojos vacíos. Él la había seguido. Pasaron días, o quizás siglos, y entonces, escuchó algo distinto, la voz de su hermana. Era un susurro, leve, como si alguien hablara desde el otro lado de una pared muy gruesa. Alma se acercó, guiada por el sonido, y por primera vez sintió que el velo que la separaba del mundo de los vivos se debilitaba. Pudo verlos. A sus padres, rotos. A Nora, sentada frente a un espejo, hablándole al reflejo, convencida de que Alma podía escucharla. Y podía. Fue entonces que Alma descubrió que no estaba sola en ese lugar. Otras presencias se arrastraban por la niebla. Algunas lloraban, otras reían, y una en particular la observaba. No tenía rostro, pero sí voz. Una voz grave que decía su nombre como si la conociera desde antes de nacer. Alma, tú no deberías estar aquí aún. Esa entidad empezó a seguirla. No caminaba. No se deslizaba. Simplemente aparecía, más cerca cada vez. Alma intentó huir pero no había a dónde. Todo era gris, sin salida. Un purgatorio eterno. Hasta que una noche, Nora habló al espejo. Si estás ahí, dame una señal, solo una. Y Alma, sin saber cómo, lo hizo. Una ráfaga de viento helado recorrió el cuarto de su hermana, apagando la vela que había encendido. Fue leve, pero suficiente. Nora gritó. Pero luego sonrió. Sabía que Alma seguía allí. Lo que Alma no sabía era que cada vez que se conectaba con los vivos, aquella entidad se alimentaba de ella. Que abrir puertas tenía un precio. Y que el verdadero infierno no era estar muerta. Era no poder descansar. Nora no dejó de buscar señales desde aquella noche. Encendía velas, dejaba cuadernos con preguntas abiertas sobre su escritorio, incluso escribía el nombre de su hermana en el vaho del espejo después de cada ducha. Alma respondía como podía, movía objetos, dejaba ecos en la radio, proyectaba sombras fugaces por los pasillos. Lo que comenzó como consuelo se volvió dependencia. Nora ya no hablaba con nadie más, se volvió introspectiva, aislada. Dormía con las luces encendidas y se quedaba horas frente al espejo, esperando respuestas. Sus padres se preocupaban, pero estaban demasiado rotos para hacer algo más que observar su dolor. En el limbo, Alma también cambiaba. Cada conexión le robaba algo de su esencia. Su forma se hacía más borrosa, su voz más débil, y la entidad que la perseguía, ahora tenía un rostro. Era el del hombre que la había matado, solo que retorcido, podrido por el tiempo y el odio.
Alma entendió entonces que ese lugar no era solo suyo. Él también estaba atrapado. Pero él no sufría. Él cazaba. Una noche, Alma logró proyectarse por completo en la habitación de Nora. Fue solo por segundos, pero suficientes para advertirle: «Ya no me llames. No abras más». Y desapareció. Nora lloró por días. Pero no obedeció. Quería verla otra vez. Escuchar su voz. Sentir su presencia. Y en su desesperación, cometió un error. Realizó un antiguo ritual, encontrado en un foro olvidado de Internet. Una mezcla de rezos, símbolos y objetos personales. Esa noche, Alma sintió un tirón. Fue arrastrada hacia un portal rojo, envuelto en fuego y gritos. Cayó en un espacio más oscuro que el limbo. Un lugar donde las almas no flotaban. Se arrastraban. Se escondían. Allí, la entidad era un dios. Y estaba esperando. «Ahora sí estás donde perteneces», susurró aquella voz, mientras las sombras comenzaban a devorarla. Alma gritó. Intentó regresar. Pero no podía. El ritual de Nora había abierto algo, y no sabía cómo cerrarlo. En la casa, mientras tanto, Nora comenzó a cambiar. Su piel se volvió más pálida, sus ojos más hundidos. Empezó a soñar con figuras encapuchadas, con puertas que crujían solas, y con la voz de Alma, pero distorsionada, como si algo hablara a través de ella. Su madre le suplicó que dejara de buscar. Su padre llamó a un sacerdote. Pero ya era tarde. El ritual había abierto un pasaje, y no solo Alma había cruzado, algo más se había colado. Algo que ahora rondaba la casa por las noches, dejando marcas en las paredes y arrancando el aliento de los que dormían. En el infierno, Alma era torturada con visiones de su muerte. Veía y sentía su último momento una y otra vez, como una película rota. La entidad la alimentaba con su miedo. Y cada vez que Alma gritaba, la casa de Nora crujía. Cada vez que lloraba, el espejo se empañaba. El vínculo era indestructible. Una noche, Nora soñó que caminaba por un bosque en ruinas. Allí encontró a Alma, arrodillada, cubierta de ceniza. Intentó abrazarla, pero su hermana se convirtió en humo. Al despertar, su habitación estaba llena de hollín. El aire olía a quemado. En ese momento entendió que debía detenerse. Quemó sus cuadernos. Rompió el espejo. Y por último, volvió al foro donde encontró el ritual y escribió un mensaje. «¿Cómo lo cierro?». Horas después, alguien respondió. «Solo ella puede cerrarlo». Desde adentro. Nora lloró. Sabía que le estaba pidiendo a su hermana que se sacrificara aún más. Que debía entregarse del todo para que el portal se sellara. Esa noche habló al vacío. «Alma, lo siento, no debí llamarte. Pero si puedes, si todavía queda algo de ti, por favor termina con esto». En el infierno, Alma escuchó. Y por primera vez desde su muerte sonrió. Sabía lo que debía hacer. Alma caminó entre ruinas de recuerdos. Cada paso la alejaba más de los susurros de su hermana, pero también la acercaba a un lugar más oscuro, más profundo. Sabía que debía encontrar el centro del infierno. Allí, la entidad descansaba. Allí estaba el núcleo del dolor, el origen de todo. Mientras tanto, en la casa, los objetos comenzaron a vibrar. Luces que no estaban conectadas parpadeaban. El reloj de la sala marcaba la medianoche una y otra vez. La familia de Nora se aferraba al poco equilibrio que les quedaba. La madre comenzó a escuchar la voz de Alma en los rincones. El padre soñaba con una puerta roja en medio de un campo de huesos. La realidad se resquebrajaba. Alma llegó al centro. Era un trono hecho de cráneos. Y sobre él el hombre. Su asesino. Solo que ahora no era humano. Tenía alas negras. Una sonrisa infinita y los ojos llenos de almas atrapadas. Le habló sin moverse. Siempre supe que volverías. Tú eres mi puente. Ella sintió miedo, pero también rabia. Una furia pura que nunca había sentido en vida. Recordó todo, su secuestro, su último grito, su promesa de que no se apagaría. Y con esa fuerza caminó hacia él. No seré tu puente, dijo. Y entonces se arrojó dentro del trono, que no era más que una abertura hacia lo más profundo,
Un abismo sin fondo. Se sacrificó. La explosión de luz que siguió fue tan fuerte que estremeció las paredes de su antigua casa. Todos despertaron al mismo tiempo. El espejo estalló en 1000 pedazos, y por primera vez desde su muerte, hubo silencio. Nora supo que había terminado, pero también supo que Alma no estaba en paz. Había sellado el portal, pero el precio fue alto.